Pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión del Diplomado en Derecho Electoral. Les agradezco la puntualidad que han tenido el día de hoy para analizar, pues básicamente el tema de los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Eh, Antes que nada, pues bueno, quiero decir que esta temática es una de las cuales en la actualidad el derecho electoral lo ha convertido en un eje transversal al derecho electoral, ¿no? Podemos decir básicamente que cualquier reforma, cualquier decisión en materia electoral, al final del día termina teniendo un impacto en los pueblos indígenas, ¿no? Y, y bueno, este diseño que hemos tenido en cuanto a la incorporación de nuevos grupos vulnerables, de ciertos grupos que tienen ciertas desventajas en la competencia electoral, pues ha hecho o ha marcado a la justicia electoral con una característica que es el ser una justicia electoral inclusiva, ¿no? Esta va a ser una nueva característica, si lo quieren llamar así, de lo que es hoy en día la democracia y la justicia en particular, ¿no? Entonces, hablar de grupos vulnerables, pues nos puede llevar a muchos temas, ¿no? Nos puede llevar a hablar de mexicanos residentes en el extranjero, mexicanos con alguna discapacidad o capacidad diferente, mexicanos con diferentes preferencias sexuales, eh, cuestiones de género, nos puede llevar también a hablar, por ejemplo, de jóvenes, ¿no? De adultos mayores, y todos estos diferentes grupos poblacionales, pues van a empezar a generar en la actualidad una serie de normas, una serie de equiparaciones de derechos con el resto de los ciudadanos en nuestro país, ¿no? Y justamente estas reglas específicas es lo que vamos a analizar el día de hoy, específicamente sobre pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, para empezar a entrar un poquito en la temática de este día, pues bueno, hay que empezar a localizar, ¿no? En un primer momento, eh, algunas teorías, algunas fuentes doctrinales que nos ayudan a ubicar el derecho, los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas en una esfera, eh, pues, teórica, digámoslo así, ¿no? Eh, entonces, bueno, dentro de las diferentes teorías jurídicas que abordan esta temática, pues tenemos que mencionar, por ejemplo, la teoría del garantismo jurídico, ¿no? Una teoría de Luigi Ferrajoli, ¿no? Que pues reconoce que en las diferentes sociedades, pues hay ciertas diferencias contextuales, ¿no? Que ponen a ciertos individuos en una diferencia de derechos, ¿no? Que requieren la intervención del Estado de alguna sociedad para nivelar estas situaciones de desequilibrio. Entonces, fíjense, el garantismo judicial lo que ha tratado de implementar en materia de derechos político-electorales, pues es que justamente las autoridades electorales en el Estado, en este caso mexicano, ¿no? Pues siempre tomen las decisiones o impartan justicia a partir de un principio de reconocer que los pueblos y las comunidades indígenas se encuentran en una situación de desventaja y que requieren el impulso del Estado mexicano para potencializar sus derechos, ¿no?
Esta teoría del garantismo, pues fue algo que sirvió al Tribunal Electoral para empezar a resolver los asuntos, principalmente en los años 90, ¿no? 96, 99, de los primeros años del Tribunal Electoral, que permitían, todavía en esos años no teníamos el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad, pero que permitieron al Tribunal Electoral impulsar una serie de sentencias que dieron beneficios que podrían verse de esta forma, que generaban incentivos a los pueblos indígenas, ¿no? Eh, Esto después se convirtió o ya se materializó, ya no como una cuestión interpretativa, sino ya una cuestión normativa, con la reforma de derechos humanos, ¿no? Y aquí viene una nueva teoría, eh, donde ya los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas forman parte de los derechos humanos, ¿no? Que reconocidos por el Estado mexicano y que implican pues ya un tratamiento más, pues más universal, ¿no? Ya una cuestión que tiene que ver con obligaciones de las autoridades electorales para verse obligados a garantizar estos derechos, ¿no? Y aún más allá ya una vez pasada la reforma electoral, vamos a ver que todos estos principios de derechos humanos, todas estas teorías garantistas que se venían manteniendo en algunas sentencias del Tribunal Electoral, finalmente se van a materializar en algo que podemos llamar perspectiva intercultural. Y esto principalmente va a marcar, ¿no? A todas las autoridades electorales en asuntos que tengan que ver con pueblos y comunidades indígenas, porque es una perspectiva que nos dice básicamente que el Estado, las autoridades electorales deben de garantizar el cumplimiento de los derechos político-electorales que estén específicamente destinadas a estos grupos poblacionales. Incluso vamos a ver que esta teoría de la interculturalidad pues nos va a llevar a reconocer diferencias sustantivas, diferencias procesales, que de cierta manera van a tener una tendencia de beneficio hacia los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta ahorita vamos a quedarnos con este planteamiento de la evolución teórica, ¿no? Partiendo de la teoría del garantismo, pasando a la teoría de los derechos humanos y finalmente consolidando, digamos, la perspectiva intercultural en esta materia. Ahora, así como han evolucionado teóricamente la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas, también así ha ido evolucionando la protección normativa o la protección legislativa de estos derechos, ¿no? Y miren, los inicios del tema de los pueblos y de las comunidades indígenas en nuestro país a nivel constitucional, por ejemplo, surge en 1992 cuando se plasma en el artículo cuarto constitucional, por primera vez en nuestro país, la idea de que tenemos una sociedad o una nación pluricultural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de nuestra sociedad pues existen diferentes grupos poblacionales que tienen diferentes prácticas, diferentes instituciones culturales que van definiendo la forma de entender el mundo, la forma de entender la convivencia social al interior de ciertas comunidades, de ciertos territorios. Pero fíjense, eso fue, digámoslo así, una reforma que se dio en nuestro país, porque a nivel internacional, pues se estaban firmando
algunos tratados internacionales, instrumentos normativos entre los estados-nación que pues básicamente obligaban a los estados a reconocer a los pueblos y a las comunidades indígenas a nivel mundial o a nivel regional, ¿no? Entonces, en ese momento, para dar cumplimiento a estos tratados internacionales, el Estado mexicano reforma el artículo cuarto constitucional y dice se reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana. Pero fíjense, fue una reforma que propiamente no terminaba de aterrizar este tema, ¿no? No nos decía qué tipo de diferencias había en nuestra sociedad. Es la reforma de 2001, ¿no? Básicamente la reforma que nos dice que vamos a entender por esta diferencia pluricultural, cuáles son las entidades que vamos a reconocer en el Estado mexicano, ¿no? Y fíjense, en el año 2001 propiamente solo se reconocen a las comunidades, a los pueblos indígenas, ¿no? Como figuras colectivas de estos grupos poblacionales, pero también se deja ver que dentro de estas colectividades, pues también hay personas, sujetos de derechos individuales, ¿no? Que van a estar presentes en nuestra sociedad. Y entonces aquí surgen varios caminos, varias divisiones en el sistema electoral mexicano. ¿Qué quiero decir con estas divisiones? Por un lado, quiero decir que vamos a tener el derecho, una primera división tiene que ver con el derecho positivo, ¿no? Es decir, con todas estas normas que tenemos en todo el marco jurídico mexicano, y vamos a ver que hay derechos que en general son aplicables a todos los ciudadanos, independientemente de sus diferencias, ¿no? Que están ahí reconocidos en la Constitución, ¿no? Pero vamos a ver que ya el artículo segundo constitucional nos va a hablar de derechos muy específicos para los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, lo que vamos a ver es que hay, digámoslo así, derechos generales, ¿no? Que benefician a indígenas y no indígenas, y derechos específicos que son aplicables a estos pueblos y a estas comunidades indígenas. Y también este artículo segundo constitucional, ya, fíjense, ya pasamos del artículo cuarto al segundo constitucional en la reforma de 2001, y aquí vamos a ver que este artículo ya nos define qué vamos a entender por comunidades y qué vamos a entender por pueblos, ¿no? Por pueblos, fíjense, nos va a decir la Constitución que son todos aquellos grupos poblacionales, ¿no? Que descienden, ¿no? De poblaciones que habitaban el territorio antes de la conquista que sufrió nuestro país. Entonces, fíjense, la concepción de pueblo indígena, pues está muy marcado, ¿no? Con una característica de origen, ¿no? De la población mexicana en un territorio específico, pero con una temporalidad muy particular que es la conquista, ¿no? Entonces, a partir de la conquista, vamos a ver que hay, digámoslo así, una diferencia entre las instituciones que existían antes de este periodo y las instituciones que van evolucionando después de la conquista. Entonces, ahí viene una vez, después de este marcaje histórico, viene el concepto de comunidad, ¿no? Entonces nos va a decir que las comunidades son todos aquellos asentamientos poblacionales que se identifican en un determinado territorio y que conservan las instituciones sociales, culturales, económicas y principalmente políticas, ¿no? Que han permanecido a lo largo de la historia en estas poblaciones. Entonces, estos dos conceptos, digámoslo así, nos pueden llevar
pues algunas confusiones, ¿no? Aquí lo importante es identificar, ¿no? Que, por ejemplo, un pueblo indígena puede estar asentado en diferentes entidades federativas, ¿no? Podemos tener al pueblo mixteco, ¿no? En el estado de Puebla, pero también podemos tener al pueblo mixteco en el estado de Oaxaca, ¿no? O, por ejemplo, también puede haber población del pueblo mixteco en la Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver que en la actualidad la movilidad de los pueblos indígenas, la división de las poblaciones, pues se está generando una migración pues de la población y están surgiendo grupos poblacionales en entidades donde hasta hace 20 años, por ejemplo, no tenían la presencia de estos pueblos indígenas. Ahora, cuando hablamos ya de una comunidad, ahí sí estamos hablando de una entidad federativa o estamos hablando de un municipio en particular, porque ya son poblaciones muy acotadas, muy demarcadas en un territorio, ¿no? Ahora, este tema también, hablando en términos territoriales, pues vamos a ver que resulta un poquito sencillo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en términos del territorio mexicano, ¿no? Pero cuando ya visibilizamos a pueblos, por ejemplo, que están en las zonas fronterizas, pues vamos a ver que puede haber un pueblo, por ejemplo, los guarijíos, ¿no? En el estado de Sonora, que pueden tener población en el Estado mexicano, ¿no? Pero también en el territorio norteamericano. Y entonces esto pues nos va complicando un poquito más la situación, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver que estas características de la ubicación territorial pueden ser un factor importante, por ejemplo, en el desarrollo de los procesos electorales o en un momento donde, por ejemplo, tengamos que elegir representantes de las comunidades indígenas para integrarse a algún ayuntamiento, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Pero bueno, quiero que ubiquen esta diferencia, ¿no? Porque más adelante vamos a encontrar estos dos grandes conceptos, ¿no? Ya en temas pues, un poquito más complejos. Pero bueno, 2001, ¿no? Pues ya nos dice comunidades, pueblos indígenas, ¿no? Ahí está en el artículo segundo constitucional estas definiciones. Y fíjense, nos dice también que la característica o el elemento que va a ser fundamental para saber a quiénes vamos a identificar como indígenas, ¿no? Nos dice la Constitución, es el criterio de la autoadscripción, ¿no? Nos dice, basta con que una persona se reconozca, basta con que una persona manifieste que pertenece a un pueblo indígena para que el Estado mexicano le dé el tratamiento de una persona indígena o de un integrante de una comunidad o de un pueblo indígena, ¿no? La autoadscripción. Este tema, pues parecería, la verdad, un tema, pues bastante obvio, ¿no? Porque, pues es un elemento subjetivo, ¿no? Es algo que, pues que lleva a las personas dentro de su convivencia a sentirse parte de un grupo poblacional, ¿no? Este es el único requisito que nos dice la Constitución, ¿no? Para saber a quiénes aplicar todo lo relativo al artículo segundo constitucional. El tema aquí en materia de autoadscripción es que muchas veces se ocupa este derecho, ¿no? De autoadscribirse, ¿no? Para cometer, pues, algunas violaciones a los derechos político-electorales de las personas y de los pueblos indígenas, para cometer algunas veces fraudes a la ley, ¿no? Y decir, pues, yo soy indígena cuando la persona no lo es, ¿no?
Y esto, fíjense, pues nos ha llevado a un largo camino en materia electoral para pues poder aplicar el artículo segundo constitucional a ciertas personas. Entonces, estos problemas, estos fraudes a la ley, pues nos han llevado a tener que poner desde el Tribunal Electoral, ¿no? Pues ciertas medidas de verificación de la autoadscripción indígena. Y esto nos ha llevado ahora a tener la autoadscripción simple, ¿no? La que es básicamente la autoadscripción que manifiesta la persona y que vale frente a todo el Estado mexicano, ¿no? Pero en los casos donde esta autoadscripción simple se controvierte o se impugna en un proceso determinado, es necesario llegar a la autoadscripción calificada. ¿Qué quiere decir la autoadscripción calificada? Que va a ser necesario, ¿no? Que la persona o un partido político o una comunidad tenga que probar el vínculo de la persona con la comunidad, ¿no? Eh, entonces, aquí vamos a ver que estos documentos que se deben de entregar a la autoridad electoral, principalmente a la autoridad electoral administrativa, pues también no es un elemento nada simple, ¿no? Fíjense, a lo largo de 20 años, ¿no? Se han presentado diversos documentos para probar la autoadscripción de una persona y pues la verdad es que no son homogéneos los documentos, ¿no? A veces se presentan, por ejemplo, documentos emitidos por autoridades ejidales, algunas veces se presentan documentos que emiten las asociaciones indígenas, asociaciones políticas o asociaciones culturales, ¿no? Y entonces, pues en los primeros años, pues, los documentos solamente decían pues que se reconocía que esta persona era una persona indígena y que radicaba en la comunidad, ¿no? Y bueno, esto también con el paso de los años, pues se fue identificando algunos casos donde los documentos, por ejemplo, no eran emitidos por autoridades vigentes o autoridades que tenían la representación de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Esto qué quiere, esto a qué nos llevó a identificar? Pues básicamente una situación donde no había una certeza respecto de dos cosas. Uno, las autoridades tradicionales o las autoridades al interior de las comunidades que pudieran emitir estos documentos de autoadscripción de una persona a la comunidad, ¿no? El segundo tema era que no había una certeza, ¿no? De las autoridades electorales para verificar los documentos o para reconocer que ciertos documentos eran los que tenían plena validez, ¿no? Entonces, esto en 2021, fíjense, lo resolvió el Instituto Nacional Electoral, dando una facultad a los miembros del Instituto Nacional Electoral para poder acudir a las comunidades a verificar los documentos de los cuales no se tuviera una certeza, ¿no? O que existiera una controversia respecto de la validez de estos documentos, ¿no? Y entonces, pues donde había problemas, donde había, por ejemplo, dos documentos que fueran emitidos por dos autoridades tradicionales, que no tuviéramos la certeza de cuál era realmente el que tuviera la validez, pues entonces se acudía a la comunidad y se verificaba qué documento era era el que se tenía que aceptar, ¿no? Eh, Esto fue, digamos, una medida temporal que se implementó en el instituto para solucionar este problema de la certeza. Ahora, fíjense, este tema no lo dejó ahí el Instituto Nacional Electoral. Y entonces el instituto lo que empezó a realizar, pues fue una serie de reuniones con las autoridades tradicionales,
que le permitieran ir elaborando pues una serie de base de datos, ¿no? Principalmente de autoridades tradicionales, ¿no? Que se consultó, que se realizaron reuniones con estas instancias y pues fíjense, llevó también al instituto a poder encontrar, no documentos explícitos, pero sí pues ciertos criterios, ¿no? Que debe de seguir el Instituto Nacional Electoral para aceptar como válidos ciertos documentos, ¿no? Eh, y fíjense, dentro de estos criterios, ¿no? Pues va a estar en un primer momento el criterio de la lengua, ¿no? Este criterio que ha ocupado por muchos años el Instituto el INEGI, ¿no? Para levantar los censos y para saber qué personas son indígenas, ¿no? Dice el Instituto Nacional Electoral, bueno, también todos los documentos que nos digan que una persona habla una lengua indígena, pues pueden ser válidos, ¿no? También, fíjense, nos dice los documentos que hablen de que una persona ha ocupado cargos tradicionales al interior de la comunidad, es decir, que ha representado a la comunidad, que ha fungido en algún asunto como defensor de la comunidad, ¿no? Pueden ser elementos que, que sirvan para probar el vínculo con la comunidad. Fíjense, también nos dice todos aquellos documentos que nos digan que una persona ha realizado trabajo comunitario en beneficio de una determinada población, ¿no? Sirve para poder acreditar esto. También esto pues nos lleva al tema de fíjense, aquí ya no estamos diciendo solo temas que tienen que ver con el nacimiento, ¿no? O sea, no basta con un acta de nacimiento que diga esta persona nació en esta población o en este municipio, que es un municipio catalogado como indígena, sino que es necesario la vinculación, ¿no? Que se haya realizado un trabajo al interior de la comunidad, ¿no? Y bueno, al final el Instituto Nacional Electoral da una serie de 11 criterios que tienen que ver con la vinculación de una persona a la comunidad para garantizar estos derechos. Y bueno, en la actualidad, pues ya creo que este tema de la autoadscripción ya es hay bastantes criterios, ¿no? De todo esto que hemos mencionado para, en un determinado caso, saber si una persona es o no es indígena, ¿no? O si puede representar a una comunidad. Pero bueno, ahí está la Constitución y nos dice el criterio de la autoadscripción, ¿no? Lo hemos complejizado un poquito por todos los problemas que han surgido, pero la autoadscripción es el criterio para saber a quién aplicamos estos derechos. Fíjense, después vamos a ver que en esta reforma de 2001 también se da el reconocimiento de un derecho muy particular para los pueblos y de las comunidades indígenas, que es el derecho a la libre determinación. Fíjense, la libre determinación, ¿no? Es esta facultad que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para poder emitir sus propias normas, ¿no? Sus propias instituciones que van a regir la vida al interior de sus pueblos y de sus comunidades, ¿no? Y fíjense, este derecho de la libre determinación es algo que va a dar paso a una figura muy particular que son los sistemas normativos internos, ¿no? O algo que se conocía en los años 90 como los usos y costumbres.
Entonces, esto, fíjense, ya se ve como un sistema de normas, ¿no? Como un conjunto de disposiciones que emiten las propias comunidades para regir su vida al interior de su población, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que dentro de lo que es el derecho electoral, ¿no? Pues por un lado, vamos a tener las reglas que se rigen por el sistema de partidos políticos, ajá, que tiene que ver con todos los procesos electorales federales, estatales, municipales, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver que ya opera de forma paralela al sistema de partidos políticos los sistemas normativos internos, ¿no? Y esto va ¿qué nos quiere decir? Pues al final del día va a decir que las poblaciones indígenas pueden ocupar cargos por el sistema de partidos políticos, pero también ciertos cargos por los sistemas normativos internos, ¿no? Y vamos a ver cómo cada tipo de sistema pues va a tener reglas diferentes, ¿no? Pero aquí lo importante es identificar que existen estos sistemas normativos internos y que una vez que operan estos sistemas normativos internos en materia electoral, hay que protegerlos, ¿no? Hay que garantizar que estos sistemas normativos internos se apliquen en la elección de los cargos para los cuales están diseñados. Ahorita vamos a ver cuáles son esos cargos, ¿no? Pero, pues también aquí vamos a ver que ya esta dualidad de sistemas que aplican en las comunidades indígenas, pues van a empezar a tener que dialogar, van a tener que sistematizarse o homologarse de cierta forma para no generar un conflicto de derechos, ¿no? Y esto es algo que marca en términos generales a los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas, que como principio nos dicen que tienen que estar armonizados los derechos político-electorales, tanto del sistema de partidos políticos como de los sistemas normativos internos. La reforma de 2011 en esta materia de homologación de sistemas, pues básicamente lo que nos dice es que los sistemas normativos internos se respetarán, se garantizarán por el Estado mexicano, siempre y cuando no contravengan los derechos humanos, ¿no? Ese fue, digamos así, la particularidad de esta reforma de 2011 respecto de los derechos indígenas. Pero bueno, el derecho a la libre determinación, pues también ha ido evolucionando, ¿no? Y ha dado paso también a un derecho que podemos denominar el derecho del autogobierno, ¿no? Este derecho que rompe un poquito, que ha empezado a generar ciertas tensiones, ¿no? Pues con todo el sistema de la división de poderes que tenemos en el Estado mexicano, ¿no? Porque de cierta forma rompe un poquito con las estructuras de gobierno que tenemos pues en cualquier entidad federativa, ¿no? Empieza a generar una serie de suplencias en cuanto a la dirección de las políticas públicas, empieza a generar ciertas fricciones, por ejemplo, respecto de quién coordina, por ejemplo, el uso de los recursos públicos en un determinado municipio, ¿no? Empieza a generar instituciones paralelas de seguridad pública principalmente, ¿no? En algunas entidades federativas que se hacen cargo de estas funciones. Entonces, el derecho a la libre determinación evoluciona, ¿no? Se ha fortalecido en una cuestión legislativa, pero también en una cuestión ejecutiva, ¿no? Y esto, digámoslo así, está pues generando tensiones en el ámbito municipal, ¿no? Y que incluso pues ha llevado
a ciertas... a ciertas tensiones, ¿no? También incluso respecto de las funciones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, para poder seguir resolviendo estos temas de autogobierno, ¿no? Más adelante lo voy a tocar, pero ahorita solo se los adelanto, ¿no? El Tribunal Electoral, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ha dejado de conocer de asuntos que tienen que ver con el uso directo de los recursos públicos en las comunidades indígenas, ¿no? Porque, pues, al final la Suprema Corte dijo, estos asuntos se están llevando a unos temas pues, de la división de poderes, ¿no? Y entonces, digamos, quitó la competencia al Tribunal Electoral y lo pasó a los juzgados de distrito de los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas. Pero bueno, vean cómo el tener un derecho en la Constitución, ¿no? Con el paso del tiempo, pues nos lleva a otros temas, ¿no? Más complejos. Pero bueno, 2001 creo que estos temas fueron como los principales en la reforma, ¿no? Que nos dio paso a derechos individuales, derechos colectivos, nos dio paso a la definición de personas, comunidades y de pueblos indígenas, nos dio el derecho a la libre determinación y el criterio de autoadscripción para saber a quiénes vamos a aplicar estos derechos. Ahora, en materia de derechos político-electorales, fíjense, creo yo, propiamente ya la reforma de 2015 al artículo segundo constitucional, donde explícitamente, ¿no? Ya queda establecido en el artículo segundo constitucional que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a elegir y a formar parte de la representatividad de sus pueblos y de sus comunidades en el Estado mexicano, ¿no? Pero fíjense, aquí vamos a ver que la representatividad o el derecho a poder votar y ser votados para determinados cargos públicos, ¿no? Que se eligen a través de estos derechos, están a nivel constitucional, están muy limitados al ámbito municipal, ¿no? Principalmente vamos a ver que los pueblos y las comunidades indígenas, a través de sus sistemas normativos internos o a través del sistema de partidos políticos, pues está muy acotado al ámbito municipal, ¿no? Principalmente nos quedamos en la integración de representantes ante los ayuntamientos, ¿no? Para estas comunidades. Cuando hablamos de los otros niveles, ¿no? A nivel estatal o a nivel federal, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, pues vamos a ver que principalmente el sistema que rige estos niveles y estos poderes, pues son el sistema de partidos políticos, el criterio que aún domina, ¿no? Para poder elegir representantes. Pero bueno, a nivel constitucional nos dice que los pueblos y las comunidades indígenas pueden tener representación en el ámbito municipal, ¿no? Y que pueden ser elegidos por sistema de partidos políticos o sistemas normativos internos. Fíjense, en 2021, ¿no? Este tema del acotamiento constitucional al ámbito municipal tuvo un primer asunto que abrió este tema a debate, ¿no? Y fíjense, en el estado de Morelos se presentó una solicitud de unas personas que pertenecen a comunidades indígenas que solicitaban que se les permitiera elegir a los diputados locales a través de los sistemas normativos internos. Fue un tema, la verdad, novedoso en esta materia, ¿no? Porque, pues como ustedes saben, los diputados locales y los diputados federales se eligen a través de el sistema de partidos políticos o el sistema de candidaturas independientes y solo se prevé la existencia de acciones afirmativas o de lugares reservados
para representantes de pueblos indígenas que postulen los partidos políticos, ¿no? Para ciertos espacios. Pero decían las personas indígenas, decían, bueno, es que no queremos tener esta intermediación de los partidos políticos para poder postular representantes en estos territorios, sino que queremos elegirlos a través de nuestros sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, pues en ese momento ya estaba en desarrollo el proceso electoral, ya estaban registrándose las candidaturas, ¿no? Ya había iniciado el proceso electoral y entonces, fíjense, pues la resolución al final, pues tenía un tema de que no se cumplía con el requisito de que los cambios a la forma de elegir, ¿no? Pues tenían que ser 90 días antes, ¿no? Entonces ya estaba en proceso electoral, ya no estaba ese requisito, por lo tanto ya no era posible, ¿no? Pero algo que sí se definió en este asunto es que los congresos locales, ¿no? Pues principalmente son las instancias que deben de decidir o deben de regular esta posibilidad, ¿no? Para que los pueblos indígenas puedan elegir diputados locales en las entidades federativas a través de sus sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, esa sentencia abrió la posibilidad de que para el Poder Legislativo, ¿no? Por ejemplo, se pudiera elegir representantes a través de sistemas normativos internos. Y es un debate que pues va a surgir ahí pues algunas temáticas novedosas en los próximos años, ¿no? Que pudieran incluso alcanzar pues una reforma al artículo segundo constitucional federal, ¿no? Pero bueno, esto todavía está en debate en los poderes legislativos. Ahora, también la reforma de 2015 vino a marcar un criterio que tiene que ver con los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Que fue un cambio que nos decía, y esto que ya estaba, ¿no? En 2011 marcado por el artículo primero constitucional, que todas las personas deben de tener los mismos derechos, ¿no? Pero en el caso de las comunidades indígenas, lo que se puso en el artículo segundo constitucional, es que las mujeres indígenas deben de tener garantizados sus derechos político-electorales al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Y ustedes se preguntan, pero ¿por qué tanta explicitez de querer resaltar el tema de las mujeres indígenas, ¿no? Porque, fíjense, de 2001 a 2015, ¿no? Tuvimos una serie de sentencias, ¿no? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde justamente uno de los subgrupos poblacionales, que eran las mujeres indígenas, pues no tenían garantizados sus derechos político-electorales. Derechos político-electorales que están borrosos, que no están muy claros en los sistemas normativos internos, ¿no? Porque muchas veces no se les excluye de forma explícita, sino que hay ciertos sistemas normativos que, por ejemplo, nos dicen que solo pueden participar las mujeres indígenas que están casadas, ¿no? O las mujeres indígenas que son viudas, o las mujeres que tienen cierta edad, ¿no? Entonces, pues esto hace que la participación política quede a expensas de cumplir con algún requisito, ¿no? Y entonces, solo si se cumplen estos requisitos, pues las mujeres indígenas pueden participar, ¿no? Entonces, lo que hizo esta reforma es decir, pues no hay una forma de seguir permitiendo que ciertos requisitos limiten los derechos político-electorales de las mujeres. Entonces, lo pusimos explícito en la Constitución, ¿no? Pero bueno, vamos a ver después que hubo otra reforma ya en 2016, ¿no? Y esta reforma de 2016 es muy importante
porque nos habla del derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas respecto de los temas que puedan afectar sus derechos en general, ¿no? Entonces, ahora, cada vez que se vaya a reformar una materia, ¿no? Y que pueda tener implicaciones en los pueblos y las comunidades indígenas, pues se tiene que realizar una consulta a estas poblaciones, ¿no? Algo que, por ejemplo, en materia electoral, el Instituto Nacional Electoral ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, para decir, bueno, si voy a poner ciertos requisitos para acreditar la representación de una persona hacia una comunidad, pues tengo que conocer qué piensan las comunidades para poder establecer estos lineamientos, ¿no? Entonces, en materia electoral, la consulta pues ha funcionado bien porque pues justamente permite que todas estas decisiones administrativas o incluso ya vamos a ver que también las jurisdiccionales pues respetan los sistemas normativos internos, ¿no? Pero bueno, el tema de la consulta ya está establecida en la Constitución y ahora pues el Estado mexicano tiene la obligación de no realizar modificaciones que afecten sus derechos si no se consulta a estas poblaciones. Bien, después vamos a pasar a 2019, ¿no? Donde se dan dos reformas, una para establecer el criterio de la paridad de género, ¿no? Principalmente en las postulaciones a nivel municipal de pueblos y comunidades indígenas para garantizar que las mujeres participen en términos proporcionales a los hombres, ¿no? Y bueno, la última reforma, la de 2019, es la que se da el 9 de agosto, ¿no? Que tiene que ver con reconocer los derechos político-electorales de las poblaciones afromexicanas, ¿no? Y fíjense, esta reforma también nos viene a decir que aparte de los pueblos indígenas, hay otros grupos poblacionales que tienen que ver con una cuestión originaria en nuestro territorio que tal vez no están visibilizados y que requieren ser pues reconocidos por el Estado mexicano, ¿no? Y fíjense, esta reforma de 2019 viene a despertar algo que se había dejado en el último párrafo del artículo segundo constitucional en el 2001, que es un concepto que tiene que ver con los grupos equiparables a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, el artículo segundo constitucional en 2001 decía, todas aquellos grupos que sean equiparables a los pueblos indígenas gozarán de estos derechos. Pero no nos dijo el legislador qué teníamos que entender o qué poblaciones eran aquellas que podían resultar equiparables, ¿no? Ahora con 2019, pues empezamos a ver que justamente estas poblaciones afromexicanas, pues podían ser una de las poblaciones que pudieran ser equiparables a los pueblos indígenas, ¿no? Pero fíjense, la población afromexicana, dentro de la forma de cómo se conceptualizan, no entran en la definición, ¿no? De pueblos indígenas, por la simple razón de que ellos no estaban asentados en el territorio mexicano antes de la conquista, ¿no? Llegaron con la conquista o llegaron después de la conquista, ¿no? Para justamente pues realizar todos los trabajos que conocemos en los enequenes, en trabajo pesado, ¿no? Para la explotación minera, en fin. Pero conceptualmente, ¿no? Tendríamos que tener una diferencia de estas poblaciones. Ahora, cuando a una persona afromexicana se le pregunta, ¿no? Si pertenece a un pueblo indígena o a un pueblo, sí, principalmente indígena, pues ellos dicen, no, yo no pertenezco a una población indígena, porque ellos, digámoslo así, fortalecer su autoadscripción a su población afromexicana, pues se diferencian bastante de estas poblaciones indígenas, ¿no? Un caso muy particular, el caso de Tecuanapan Guerrero.
Fíjense, la población de Tecuanapan acude al Instituto Electoral de Guerrero para solicitar que se les permita elegir pues ciertos cargos a través de sus sistemas normativos internos, ¿no? Y en esos términos generales lo plantea, ¿no? El Instituto Electoral de Guerrero lo que hace pues, es activar un protocolo, ¿no? Para atender estas solicitudes, instala ciertas mesas, cierto número de mesas consultoras en la comunidad, ¿no? Y levanta una encuesta a la población para saber principalmente, ¿no? Si la población es, fíjense aquí, si es indígena, si hablan lenguas indígenas y si están de acuerdo con el sistema, con el cambio de sistema normativo. Entonces, levantan la encuesta, todas las respuestas pues llevan a que no se reconocen como pueblos indígenas, que no hablan lenguas indígenas y que no quieren cambiar a un sistema normativo interno, ¿no? Entonces, pues el instituto da la respuesta en el sentido de que no es viable cambiar el sistema normativo porque no hay estas tres condiciones, ¿no? Eh, esta resolución se impugna en la Sala Regional Ciudad de México, ¿no? A través de un medio de impugnación. Y fíjense, aquí la Sala Regional identifica que efectivamente en un primer momento el instituto dio por hecho que se trataba de una población indígena, ¿no? Pero no verificó realmente la naturaleza de la población, ¿no? Entonces viene un criterio bien importante en esta resolución, porque ahora ya con esta presencia de otros grupos poblacionales, pues ya las autoridades electorales no deben de dar por hecho que se trata de una población indígena, ¿no? Sino que puede ser otro grupo poblacional, ¿no? Y entonces ahora hay que allegarse de ciertos elementos para saber de qué tipo de población estamos tratando, ¿no? Si son indígenas, si son afromexicanos. Por ejemplo, recientemente en 2021 surgió, por ejemplo, en Chihuahua, una comunidad equiparable, ¿no? Una comunidad tribal, ¿no? Entonces ahora sumamos a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos, las poblaciones tribales, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México también existen algunas poblaciones que se denominan barrios originarios y que también tienen cierta separación respecto de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, todas estas diferencias poblacionales, pues ahora nos dan una certeza de que existen diferentes poblaciones originarias o que pudieran tener un origen diferente, ¿no? A su asentamiento territorial, que requiere que nos aseguremos de qué estamos tratando en un asunto. Pero fíjense, en este asunto de Tecuanapan Guerrero, vamos a ver que la Sala Regional Ciudad de México identificó un aspecto también muy importante y que se ha venido replicando en materia electoral, que es que no necesariamente en un escrito de demanda se tiene que poner explícito, ¿no? Que se pertenece a un pueblo indígena o a un pueblo afromexicano. Pero dijo la Sala Regional Ciudad de México, basta con que un asunto sea relativo a derechos político-electorales de alguna población étnica para que la autoridad electoral tenga que darle un tratamiento acorde al artículo segundo constitucional, ¿no? Entonces, vean cómo ya no es necesario pues mencionar si se trata de un pueblo indígena o un pueblo afroamericano o de otro tipo de población, ¿no? Pero si estamos hablando de sistemas normativos o de cambios de sistemas o de derechos de comunidades indígenas, pues hay que darle este tratamiento, ¿no? Fíjense, ahí empezó algo que después la sala superior va a construir, ¿no? Como una perspectiva, algo que se llamó la perspectiva intercultural,
¿no? Y fíjense, en esta tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral, lo que se identificó es que las autoridades electorales tienen que identificar en un problema, ¿no? Si se trata creó más bien una tipología, ¿no? Para identificar problemas en los que se puedan involucrar pueblos indígenas. Y entonces nos dijo, puede haber, por ejemplo, un asunto que las dos partes que tengan un problema, ¿no? Pertenezcan a la misma comunidad. A estos asuntos los llamó o los cataloga como asuntos intracomunitarios, ¿no? Donde solo se trata de una sola comunidad, donde hay un solo sistema normativo que en el que puede estar enmarcado el conflicto, ¿no? Ahora, nos dice, puede haber otros asuntos donde las dos personas sigan siendo indígenas, pero los sistemas normativos que estén en conflicto pueden corresponder a dos diferentes comunidades, ¿no? ¿Qué quiere decir el tribunal esto? Que los sistemas normativos internos no son homogéneos. Incluso en comunidades tan cercanas, los sistemas normativos pueden ser distintos, ¿no? Y entonces hay que tener presente los dos sistemas normativos internos para resolver un asunto. Y después, el último tipo de conflictos, nos dice esta tipología, nos dice son los extracomunitarios, ¿no? Donde solo una de las personas que forma parte en un problema es indígena y la otra persona no pertenece a una comunidad o a un pueblo indígena, ¿no? Entonces tenemos los intracomunitarios, los intercomunitarios y los extracomunitarios. Vean cómo aquí ya tenemos pues identificados los problemas que pudieran ir surgiendo en esta temática, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, digamos, podemos ver a nivel constitucional, pues cómo estos derechos de solo reconocer las diferencias, pues han pasado a lo largo de estos años, ¿no? De 21 años, pues ha pasado, perdón, ya 22 años, ya ha pasado a una evolución ya muy específica para regular derechos muy específicos, ¿no? eh, han sido paralelos al contexto nacional, ¿no? Es decir, regulamos el derecho de las mujeres a participar en la vida política, en los sistemas normativos internos también buscamos potencializar a las mujeres. Instauramos la paridad de género, lo plasmamos en el artículo segundo constitucional. Hablamos de el reconocimiento de grupos específicos y aterrizamos en la población afromexicana, ¿no? Y ahora, estos temas, ahora, ustedes me preguntarán, oye, ¿y qué pasa con Oaxaca? ¿Qué pasa con Chiapas? ¿Qué pasa con Ciudad de México? ¿No? La verdad es que han tenido también una evolución pues digámoslo así, casi en el mismo sentido que a nivel federal, ¿no? También en las constituciones locales, pues ya tenemos un reconocimiento de los derechos político-electorales que pudieran tener las poblaciones indígenas de una determinada entidad federativa y a nivel legal, pues se han implementado ciertas reformas para regular la participación en el ámbito municipal, ¿no? Entonces, todas las entidades federativas, pues en la actualidad, pues ya tienen regulado este tema del artículo segundo constitucional, pues con mayor o menor precisión que el artículo segundo constitucional, pero en términos generales ya está plasmado ahí la materia, ¿no? Ahora, fíjense, algo que vino a marcar el tema de los derechos político-electorales, con diferencia de lo local, lo regional y lo federal, pues es el caso Cherán, ¿no? Fíjense, el caso Cherán
surge el problema en 2008, entre 2008 y 2010, ahí hay una serie de conflictos en la comunidad de Cherán, ¿no? Pero fíjense, en 2008 todavía la constitución política de Michoacán no había podido realizar la reforma que mandató el legislador federal en la reforma de 2001 y poder establecer los derechos político-electorales en la Constitución de Michoacán. Pero surge el problema de Cherán, donde se enfrentan a una serie de talamontes, de delincuencia organizada, ¿no? Y entonces, fíjense, pues viene la solicitud al Estado de Michoacán, a las autoridades electorales, para solicitar que se les permitiera, pues, elegir a través de sus sistemas normativos internos a ciertos representantes de la comunidad, ¿no? Entonces, la autoridad electoral administrativa local se enfrenta al problema de que no tiene regulada en la entidad federativa los derechos político-electorales, ¿no? Y entonces se allega, fíjense, de dos peritos especializados en pueblos indígenas de diferente naturaleza, uno en materia antropológica y uno en materia jurídica. Fíjense la importancia de estas dos pruebas pues especializadas, ¿no? Porque el primero dice, el peritaje antropológico dice, bueno, pues sí existen en la comunidad de una forma histórica sistemas normativos internos, tienen prácticas culturales históricas, existen instituciones en la comunidad que permiten afirmar que sí es posible implementar sistemas normativos internos, ¿no? Estamos hablando antes de la reforma de 2011, ¿no? La cuestión de los tratados internacionales, la jerarquía de las normas. En 2008, el peritaje jurídico lo que dice es que pues corresponde a los legisladores de las entidades federativas establecer los sistemas que se van a implementar para poder elegir a representantes y dice, bueno, pues en el Estado no está regulado, los tratados internacionales que se estaban solicitando implementar, pues no tenían pues esta jerarquía, ¿no? Para aplicarla al caso concreto. Entonces, al final dice el peritaje, no es posible implementar estos sistemas normativos, ¿no? Entonces, al final, el instituto local se va por el peritaje de que no es posible implementar el cambio, ¿no? Se reconoce la omisión legislativa de la entidad y pues niegan el cambio, ¿no? Acuden a la sala superior, ¿no? Y la sala superior, fíjense lo que dice en ese caso es que si un derecho está regulado en la constitución política a nivel federal, ¿no? Puede tener una aplicación en las entidades federativas. Entonces, esto, desde el caso Cherán, pues ya vemos cómo, independientemente de la regulación estatal, ¿no? La legislación, la Constitución Federal, pues tiene una aplicación en todas las entidades federativas. Después viene la reforma de 2011, ¿no? Esta reforma que pues nos dice que todos los tratados internacionales tienen una aplicación en el territorio mexicano, ¿no? Que tienen una equiparación a la constitución política en términos de jerarquía normativa y que pues pueden ser aplicados por las autoridades de todo el territorio mexicano para regular un derecho, ¿no? Y esto me lleva, ahora les voy a presentar un diagramita que hicimos aquí en la escuela judicial, ¿no? Para que ustedes puedan ver a grandes rasgos, ¿no? Cómo, pues estos derechos se han ido diversificando, ¿no? Creo que ahí ya lo pueden ver, déjenme. Ahí ya pueden ver la presentación. Está la pantalla en negro, profesor. Ok, a ver, déjenme ver.
Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Ah, ok. Bueno, miren, déjenme hacerlo un poquito más grande. Bueno, aquí miren, ya con esta reforma y con el caso Cherán, eh, y con los cambios que ha tenido la constitución política, en la actualidad podríamos hablar de este gran bloque de sistemas normativos aplicables a los pueblos y a las comunidades indígenas. Y permítanme ahora también referirme a los pueblos afromexicanos, ¿no? Porque también ya están inmersos en esta temática y a las comunidades equiparables, ¿no? Entonces, estos sistemas pues ahora los vamos a tener que tener contemplados cuando vayamos a presentar algún medio de impugnación o vayamos a conocer un asunto que tiene que ver con esta temática. Miren, el primer bloque o el primer sistema, pues es el universal, ¿no? Este bloque que nos habla de derechos humanos, derechos universales de las personas y que en términos generales pues marcan ciertos principios que se deben de atender por los estados-nación en esta materia, ¿no? En particular, yo les diría, enfoquémonos en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ¿no? Donde, pues básicamente se habla de los derechos de participación política, ¿no? Los derechos de asociación y en general pues los derechos políticos de los pueblos indígenas, ¿no? También tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros, ¿no? El sistema interamericano, este es un sistema regional, ¿no? En el cual el Estado mexicano forma parte y ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En particular, el instrumento que regula este ámbito regional, pues es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entre las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana en materia de pueblos indígenas, pues es principalmente el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Uno de los principales y que ya han tenido algunas repercusiones en el Estado mexicano, ¿no? Eh, y que también se ha venido a complementar recientemente con una sentencia que se denomina Caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros contra Guatemala, que se resolvió el 6 de octubre de 2021, ¿no? Estos dos asuntos, el caso Yatama, por ejemplo, tiene que ver con pues básicamente la posibilidad de que aparte de los partidos políticos existan otras vías para que los pueblos indígenas puedan elegir representantes, ¿no? En el caso de Yatama, lo que se resolvió es que aparte de los partidos políticos, los estados, nación, deben prever otras alternativas para que los pueblos indígenas elijan representantes, ¿no? En el caso de Yatama, lo que se buscaba era que también las asociaciones políticas pudieran participar junto con los partidos políticos en la postulación de representantes, ¿no? Pero sí determinó que los estados-nación, también en ejercicio de su soberanía, son los que deben de establecer estas vías para postular, ¿no? O vías para poder votar en un determinado estado. Esto es bien importante. En el caso de 2021 de los mayas Cachiquel, básicamente lo que se analiza en este asunto, por ejemplo, es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Fue una sentencia donde la Corte Interamericana establece que el derecho a la libertad de expresión, pues es un derecho que tiene impacto en otros derechos como los derechos político-electorales, de participación política, ¿no? Y que por lo tanto, por ejemplo, que un Estado-nación limite, por ejemplo, el crear espacios donde puedan expresarse, donde puedan difundir su cultura, pues al final del día también es una limitante
a sus derechos políticos principalmente, ¿no? Entonces, fíjense, en esta sentencia de Maya Cachiquel, lo que nos dice la Corte Interamericana en específico es que, por ejemplo, los estados deben permitir a las comunidades operar radios comunitarias, ¿no? Que son básicamente, pues, algunas instancias que permiten transmitir programas culturales, políticos, ¿no? Que tienen un origen en su lengua, una difusión en su lengua originaria, ¿no? Y que se realizan también, ¿no? Por personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Entonces, pues justamente este tema, pues en nuestro país también ha tenido pues algunas sentencias, ¿no? Del Tribunal Electoral, donde justamente pues el tema de las radio comunitarias se han tratado de incentivar, ¿no? Se han tratado de que formen parte de los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, para difundir una sentencia del Tribunal Electoral y que pueda ser conocida por la población a la cual debe de llegar una sentencia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, instruyéramos difundir una sentencia en una radio de mayor, que mayor difusión tiene en una entidad federativa, pues no tendríamos tal vez la certeza de que llegue a la comunidad a la cual va destinada la resolución, ¿no? Entonces, ocupar a las radio comunitarias, pues generalmente acota al destinatario, ¿no? Y por lo tanto tiene un efecto más inmediato, más certero de que el mensaje llega a la población a la que se requiere, ¿no? Entonces, por eso esta sentencia me parece bastante interesante comentárselas en este diplomado. Ahora, el sistema nacional, ¿no? Aquí ya, pues básicamente estaríamos hablando del artículo segundo constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes generales de derechos lingüísticos, ¿no? Las leyes generales en materia electoral. Pero aquí algo muy, muy particular que quiero resaltar es el tema de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque, fíjense, como ustedes pueden ver, como pudieron darse cuenta, ¿no? Cuando empecé a hablar de las reformas de 2001, 2015, 2019, como pueden ver, hay veces que el trabajo legislativo tiene grandes periodos donde no hay reformas al artículo segundo constitucional y generalmente el mecanismo mediante el cual se protege los derechos que van cambiando en los procesos electorales, pues es justamente las sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? Que al final, como saben ustedes, pues tiene este sistema de reiteración y que cuando se presentan tres casos en un mismo sentido de forma reiterada, se crea la jurisprudencia, ¿no? Que viene a ser una especie de norma general que se aplica en todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia y en la actualidad, pues ahora también los precedentes relevantes que emite el Tribunal Electoral, pues van a tener una cierta relevancia para poder garantizar los derechos político-electorales, ¿no? Después de este sistema nacional vendría los sistemas locales, ¿no? Aquí vamos a tener que partir de las constituciones locales, las constituciones políticas de las entidades federativas, las leyes locales que apliquen en las entidades federativas, y aquí principalmente el tema de resaltar el tema de los sistemas normativos internos, ¿no? Es bien, bien importante que ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué pones a los sistemas normativos internos como si fueran una ley, una constitución? Porque, fíjense, esto también en una tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral, se estableció que los sistemas normativos internos se equiparan
a normas positivas, ¿no? A normas que están escritas en una constitución, en una ley, ¿no? Los sistemas normativos internos, que si bien no están escritos, sí son equiparables a este derecho positivo, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Tiene algo bien particular, ¿no? Que al ser equiparable a una norma, los, los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, pueden inaplicar una norma consuetudinaria, ¿no? Porque viole derechos humanos o porque sea contrario al resto del sistema normativo, ¿no? Entonces, vean cómo aquí, al reconocer a los sistemas normativos como parte de este bloque, pues también pueden ser susceptibles de declararse inconstitucionales o de inaplicarse a un caso concreto por resultar contrario a derechos humanos, ¿no? Pero bueno, todos estos sistemas, el sistema universal, el sistema interamericano, el sistema nacional y los sistemas locales en particular, pues van a darnos esta idea de que los derechos político-electorales en la actualidad, pues tienen una protección bastante robusta, bastante sólida, que incluso aún presentándose omisiones legislativas sobre ciertos temas, ¿no? Pues siempre es posible acudir a un criterio, ul- digamos, ulterior o más, más abstracto, ¿no? Para proteger un derecho, ¿no? Entonces, eh, este de, 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 de sistemas normativos, pues nos va a llevar a un tema donde ahora hay que ver quiénes están aplicando estos derechos ya de una forma más materializada, ¿no? Y aquí, sí, hay una participación. Gracias, doctor. Entendí que estos sistemas normativos internos se deben aplicar aunque no estén escritos. Sí, efectivamente, mira, los sistemas normativos internos no es algo que encontremos en un documento, ¿no? En escrito, ¿no? Generalmente son sistemas normativos internos que se van transmitiendo de una forma oral, ¿no? A través de una generación a otra al interior de una comunidad. Algo que se ha empezado a hacer y son pocas las entidades federativas que tienen este instrumento, es crear catálogos de sistemas normativos internos, ¿no? Creo que el primero que realizó este trabajo fue Oaxaca, ¿no? Y pudo sistematizar los catálogos de la entidad federativa, eh, y que permite conocer, por ejemplo, todas las variables o todas las características de un determinado sistema normativo, ¿no? Nos dice, ese catálogo, por ejemplo, nos dice quiénes son las autoridades tradicionales que hay en la comunidad, cada cuándo tienen elecciones para elegir a estos representantes, cuáles son las formas de votar en la comunidad, cuáles son los requisitos que se piden para poder aspirar a ser representante de esta comunidad, ¿no? Es algo que quedó escrito en este catálogo de sistemas normativos internos, pero no todas las entidades federativas lo tienen. Esto facilita mucho, por ejemplo, si llega una comunidad de Oaxaca y le dice al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, ¿sabes qué? Quiero cambiar de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos. ¿Qué hace el instituto? Pues verifica su catálogo, verifica que existan sistemas normativos internos y esto facilita mucho las cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los estados donde no hay catálogos de sistemas normativos internos? Generalmente tienen que realizar un peritaje, ¿no? Para conocer la existencia de estos sistemas normativos internos, pero esto es un tema bastante complejo porque muchas veces, por ejemplo, hay peritos antropólogos, ¿no? Que, por ejemplo, conocen respecto de un pueblo indígena que habita en un determinado estado, pero cuando ya hablamos de una comunidad en particular,
empiezan a tener la particularidad de que ya no son tan especializados en esa comunidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es, en dónde queda la certeza, no? Pues justamente vamos a ver que ese es uno de los temas, ¿no? Que hacen que este tema de los derechos político-electorales sea muy controversial, ¿no? Que tenga que llegar incluso muchas veces a agotar toda la cadena impugnativa, ¿no? En un asunto, porque, por ejemplo, el instituto puede resolver la solicitud de una comunidad a partir de, por ejemplo, un peritaje que realiza eh, un especialista, ¿no? En la comunidad. Entonces dice, sí puede hacer el cambio, ¿no? Esto se impugna en el tribunal local eh, valida la resolución del instituto, ¿no? Y esto lo vuelven a impugnar en la sala regional realiza otro estudio, ¿no? Y entonces resulta que lo que se había reconocido en la primera instancia, pues en la actualidad ya no opera, ¿no? Porque han cambiado los sistemas normativos, entonces vuelve a echar para atrás la primera resolución, ¿no? Y entonces tiene que llegar a la sala superior para confrontar, ¿no? Digamos, el material probatorio que conoció las autoridades locales, lo que conoció la sala regional, y entonces decidir al final cuál, cuál decisión va a quedar como definitiva, ¿no? Pero esto, lo que les quiero decir es que justamente esta característica de los sistemas normativos de no estar escritos, de tener que ser verificados, probados, pues justamente lleva a este tema de que las autoridades electorales tienen que allegarse de muchos elementos para poder dar la certeza de que existen estos sistemas normativos, ¿no? Y fíjense, generalmente son peritajes antropológicos los que se allegan, pero hay veces que no hay eso, y entonces hay que ir a buscar revistas especializadas en pueblos indígenas, o hay que ir y pedir información a otras instituciones, ¿no? Como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a las comisiones de derechos humanos, a ver si hay algunos elementos que nos digan hay pueblos indígenas, hay autoridades que están operando en estas comunidades, ¿no? O allegarse incluso, por ejemplo, de testimonios, ¿no? De las propias comunidades para decir, pues sí, hemos tenido sistemas normativos internos en la comunidad. Pero no es un trabajo sencillo y esto generalmente es lo que hace batallar mucho a los institutos locales, ¿no? Porque ellos tienen que decidir en un corto tiempo, ¿no? Con los elementos que aportan muchas veces nada más las partes, ¿no? Pues esto genera muchos problemas en las autoridades electorales, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita vamos a ver cómo estos temas, pues al final del día, solo con las sentencias del Tribunal Electoral, pues llegan a tener un poquito o un poco mucho de certeza en estas materias. Algo que sí te puedo adelantar, ¿me puedes repetir tu nombre? Es que... Sí, doctor, muchas gracias. Su servidor, tengo dos nombres, Guadalupe Roberto, y un apellido materno, Herrada. Muy bien, Guadalupe. Mira, el tema, fíjate, justo por este tema de la certeza, ¿no? Hubo un debate hace, en 2018, ¿no? Donde justamente unos indígenas de Baja California, del pueblo Quiligua, solicitaron al Instituto Nacional Electoral que les pusieran en su credencial para votar la característica de que pertenecían a un pueblo indígena, porque justamente se enfrentaban a este tema de que no les querían reconocer muchas veces la adscripción a un pueblo indígena. Entonces, como siempre tenían que estar batallando para probar que eran indígenas y que para probar que pertenecían a esta comunidad, ellos dijeron, bueno, pues ponme en mi credencial que soy indígena y entonces así ya voy, presento mi credencial y me dan el trato de indígena, ¿no?
¿qué es lo que dijo el Instituto Nacional Electoral en ese caso? Pues dijo, yo no puedo poner en la credencial que perteneces a un pueblo indígena porque no hay una institución del Estado mexicano que me dé, que te dé a ti un documento que tú me puedas traer donde diga que perteneces a este pueblo indígena. Y entonces, fíjate, cuando el instituto dijo, bueno, y aparte de eso, para hacer ese reconocimiento tendría que haber un trabajo de varias instituciones para tener la certeza, no solo en materia electoral, sino en general de todo el Estado mexicano, de que ese reconocimiento de la calidad indígena pues va a ser reconocido para todas las autoridades del Estado mexicano, no solo para la materia electoral. Y entonces, pues bueno, en ese momento dijo el instituto, no te voy a poner la característica étnica en la credencial, ¿no? Pero el instituto va a seguir trabajando para poder más adelante ver la posibilidad de que se pueda contar con las herramientas necesarias para poner esta característica. Y fíjate, en noviembre del año pasado, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas creó un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Algo que ya va a permitir tener un documento donde digan, este pueblo está catalogado y con estas autoridades y con estas particularidades, ¿no? Entonces, fíjate ya cómo este obstáculo que no permitía tener los elementos, ya se empiezan a atender, empezamos a tener catálogos nacionales, ahora con la consulta que hizo el INE a todos los pueblos indígenas, pues también el INE va a tener esta base de datos de las autoridades tradicionales en toda la República Mexicana. Entonces, vas a poder hacer un cruce de pueblos indígenas con autoridades tradicionales y vas a poder tener los elementos que tal vez te permitan tener este característica en tu credencial, ¿no? Pero bueno, vean cómo no es tan fácil dar la certeza, como bien mencionas, Guadalupe, ¿no? Este, pero bueno, hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Sí, sí, ha sido, no hay muchas dudas, no tienen alguna pregunta más, ¿no? Bueno, ahora, miren, déjenme, ahora les voy a presentar rápidamente eh, una diapositiva que tiene que ver con una pregunta que es, ¿dónde operan estos derechos? ¿No? Miren, en materia de derechos político-electorales, generalmente los tenemos en todo el territorio mexicano, ¿no? Pero si ustedes me preguntaran cuál es digámoslo así, las entidades donde mayor relevancia tiene este tema, pues tendríamos que mencionar Oaxaca, ¿no? Chiapas, Veracruz, Yucatán, ¿no? Que tienen estos distritos electorales indígenas. ¿Qué quiere decir distrito electoral indígena? Que son territorios donde más del 40% de la población se autoascribe como indígena o que tiene una población indígena de más del 40%, ¿no? Entonces, Oaxaca es el mayor estado, ¿no? Que tiene 8 distritos electorales indígenas, Chiapas tiene 4, Veracruz y Yucatán tienen 3, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo tienen 2, y Campeche, Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí tienen un distrito electoral indígena. ¿Por qué es importante identificar estos distritos electorales indígenas? Porque en estos los partidos políticos tienen la obligación de postular representantes indígenas. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que tienen que acercarse a las comunidades, plantear la posibilidad de que alguno de sus integrantes pueda ser postulado en estos distritos electorales y que al final pues puedan pues estar presentes, ¿no? En la integración principalmente del Congreso, del Congreso Federal o en los ayuntamientos, ¿no? Bueno,
Por qué tenemos 28 distritos electorales indígenas? Porque este número de representantes sería, en términos de la población nacional, ¿no? Un porcentaje que representa al número de indígenas que tenemos en todo el territorio mexicano, ¿no? Y pues digámoslo así, lo que se busca es que tengan una representación pues acorde a su población, ¿no? Y entonces estos distritos pues son generalmente pues estados donde tienen un mayor avance constitucional, un mayor avance de regulación de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, por decirles, por adelantarles un asunto, ¿no? Oaxaca y Chiapas, ¿no? Por ejemplo, son dos de las entidades federativas que tienen la figura de la mediación en materia indígena, ¿no? Y que permiten resolver asuntos en materia electoral, ya no por órganos jurisdiccionales, sino que se resuelven entre las partes y que tienen una fuerza esas resoluciones en nuestra materia, ¿no? Pero ahorita lo voy a mencionar más adelante. Ahora, esto pues nos lleva a que los partidos políticos también tengan que prever la defensa de estos derechos en sus estatutos o en sus documentos partidistas, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Institucional y el Partido Morena, pues son partidos políticos que prevén la existencia en su estructura partidista de contar con instancias que promuevan estos derechos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Por ejemplo, son partidos políticos que pues plantean que se va a postular tanto por mayoría relativa como por representación proporcional candidaturas para los cargos de elección popular, ¿no? Entonces, eh, creo que también hace falta que los partidos que todavía no tienen este nivel de regulación, pues fomenten este derecho para que puedan darse cumplimiento a estas postulaciones, ¿no? Ahora, lo que quiero avanzar es aquí en este tema de los sistemas normativos internos. Quiero que ustedes al final de esta sesión, ¿no? Pues vean cuáles son estas particularidades de los sistemas normativos respecto de los sistemas de partidos políticos. Y empezamos, ¿no? Por decir, pues básicamente, quiénes son los que organizan las elecciones por sistemas normativos internos. En el caso de los sistemas comunitarios o sistemas indígenas, pues es básicamente la asamblea comunitaria, ¿no? O los consejos que operan en la comunidad los que organizan las elecciones, ¿no? A diferencia del sistema de partidos políticos, que generalmente son los institutos electorales locales o el Instituto Nacional Electoral. Fíjense, en el caso de los votantes, en los sistemas normativos internos, hay una gran variedad de criterios para saber quiénes pueden eh, ejercer el derecho de votar. Y los criterios son, por ejemplo, por edad, ¿no? Empiezan a votar en las comunidades indígenas, por ejemplo, desde los 14, 16 años, ¿no? Dependiendo de qué tan pronto se incorporen a los trabajos comunitarios, a los trabajos de responsabilidad al interior de las comunidades, y entonces ahí es donde adquieren el derecho de ejercer derechos político-electorales, ¿no? También, por ejemplo, aplica un criterio de vecindad. La gran mayoría de los sistemas normativos internos nos dicen que podrán votar las personas que radican en las cabeceras municipales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas que viven en las rancherías o en las agencias que están fuera de las cabeceras municipales encuentran limitados sus derechos de poder participar en las elecciones de sistemas normativos internos, ¿no? Eh, También, por ejemplo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con,
con el género, ¿no? Muchas veces se limita este derecho, ¿no? Por ejemplo, a poder tener tierras comunales o poder haber realizado el tequio, ¿no? En la comunidad o a poder, o a ser casadas o a tener, por ejemplo, la situación de haber enviudado, ¿no? Entonces ya pueden ejercer sus derechos políticos. En el caso del sistema de partidos políticos, pues dice todo ciudadano, ¿no? Que tenga 18 años y que radique en un municipio, en un distrito, ¿no? Que tenga el carácter de vecindad, pues puede acudir a una casilla que se instala cerca de su domicilio y ejerce sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, vean cómo en el caso de los sistemas normativos internos, pues siempre hay que estar cuidando, ¿no? Que los criterios, ¿no? Pues más bien amplíen las posibilidades de poder participar y no que sean criterios que limiten o que restrinjan el derecho de ejercer el voto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes dicen 18 años, ¿no? Entonces, todos los que tengan 18 años pueden ejercer los derechos político-electorales. Pero hay comunidades, fíjense, donde existe el criterio de que una vez que se cubren todos los cargos que hay en la comunidad, fíjense, hay una liberación de responsabilidades políticas de las personas. Y entonces, esto, por ejemplo, ha hecho que muchas veces personas que tienen más de 70 años, ¿no? Por ejemplo, ya no puedan participar en las asambleas comunitarias, ¿no? Porque dicen, bueno, ya es que tú ya cumpliste con todos los cargos, ya, pues ya no tienes esta obligación de seguir participando en la vida política, ¿no? Esa es su cosmovisión, pero muchas veces, pues dice esta persona, bueno, yo ya cumplí, pero quiero seguir participando, ¿no? Y entonces han habido sentencias que dicen, bueno, pues sí, ya lo liberaste, pero pues si quiere participar, pues debes de dejarlo, seguir teniendo este derecho, ¿no? Pero, pues bueno, esto parte de cosmovisiones, de formas de, de ver el ejercicio de los derechos, ¿no? Eh, en los cargos a elegir, ¿no? Por un lado tenemos los cargos constitucionales para elegirlos por sistemas normativos internos, que podrían ser los síndicos, los regidores y algunos presidentes municipales, ¿no? A través de sistemas normativos internos. Los cargos tradicionales tenemos los topiles, los jueces de agua, los integrantes que se van a encargar de la organización de las bandas de música, los mayordomos, jueces de iglesias, eh, representantes en escuelas, personas que van a llevar el uso de los recursos públicos, ¿no? O los recursos que se recaban al interior de la comunidad, ¿no? Y que bueno, que tienen la característica de ser cargos escalonados, ¿no? Es decir, que cada vez que sube una persona a un cargo va a ser porque va a tener mayor responsabilidad al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí algo que es bien importante mencionar, y esto por una sentencia de la Corte Interamericana, es que estos sistemas escalonados van creando es una forma en cómo las comunidades van formando a sus líderes políticos, ¿no? Y entonces el hecho de interrumpir muchas veces el escalonamiento, pues tiene afectaciones, ¿no? En cuanto a la representatividad política que pueda tener una persona en la comunidad. Entonces, no es nada más decir, tú no puedes participar, ¿no? O se elimina este cargo y ya no tenemos la integración de vida al interior de la comunidad. Tiene un impacto en cuanto al liderazgo, a la representación política de las personas en las comunidades. Y esto es bien importante. Después, la forma en cómo se divide un proceso electoral por sistemas normativos internos, pues miren, parten de una convocatoria, siempre hay una convocatoria que emite la Asamblea Comunitaria, que se difunde, ¿no? En toda la comunidad
y que se fija, ¿no? Visualmente en los lugares de más tránsito de una comunidad, generalmente son los mercados, las escuelas, las iglesias, ¿no? Afuera de las iglesias, obviamente, ¿no? Donde pasa la gente y puede tener conocimiento de la convocatoria o de la cita que se esté haciendo para elegir ciertos cargos. Fíjense, también al interior de las comunidades existen mecanismos para solucionar controversias o controvertir aspectos de las convocatorias de las cuales no estén de acuerdo ciertas poblaciones o ciertas personas. Después, pues básicamente tenemos ya el desarrollo de las asambleas comunitarias, ¿no? Estas asambleas básicamente se tienen similitud con una jornada electoral porque se establece una mesa directiva de la asamblea comunitaria, ¿no? Un presidente, unos escrutadores, unos secretarios que van tomando nota de lo que se resuelve en la asamblea comunitaria. Ahora, después, pues ya tenemos propiamente las votaciones que se van realizando el día de la asamblea, ¿no? Y que finalmente, pues termina por decir o por designar a ciertas personas como representantes de la comunidad. Y fíjense, y después viene un proceso de convalidación. Esto porque las comunidades notifican a la autoridad electoral administrativa que ya se llevó a cabo la asamblea comunitaria y notifica de quiénes son las personas que quedaron electas por la comunidad, ¿no? Y bueno, ahora, dentro de la asamblea comunitaria, pues hay una pregunta bastante interesante que es, quiénes pueden votar, ¿no? Ya vimos las características que pudieran cumplir los votantes, ¿no? Pero para la elección de candidatos vamos a ver que siempre en estas comunidades pues existen otros documentos de los cuales pueden surgir los candidatos, ¿no? Por ejemplo, el padrón comunitario o las listas, por ejemplo, de trabajo del tequio, ¿no? Por ejemplo, pueden ser uno de los elementos que digan, puede ser postulado siempre y cuando estés al día en el tequio, ¿no? En el trabajo voluntario en beneficio de la comunidad, ¿no? O puede ser que simplemente digan, bueno, pues todos los que estén presentes pueden ser postulados, ¿no? Eh, en el caso de la emisión del voto, ¿no? Por sistemas normativos internos, fíjense, tiene una gran diversidad de formas de votar. Pueden ser por listas, pueden ser por pizarrón, pueden ser por filas, pueden ser por aclamación, ¿no? Por aplausos, por aclamación, por colocación en la plaza, ¿no? Puede ser que digan, ¿sabes qué? Todos los que estén a favor del candidato A del lado derecho y todos los que estén del lado del candidato B del lado izquierdo, ¿no? Puede ser así la forma de votación. Y aquí puede ser que ustedes me pregunten, oye, ¿y dónde queda pues el principio de secrecía del voto? ¿No? Esto que en cualquier democracia pues se debe de garantizar, ¿no? Aquí, fíjense, en el caso de los sistemas normativos internos, el criterio de publicidad del voto tiene que ver con pues por un lado, ¿no? La cuestión de la naturaleza de los sistemas normativos que tienen que ser un sistema de cargos escalonado, ¿no? Es decir, que la gente va adquiriendo mayor representatividad, más que competencia, lo que tenemos generalmente, pues es una aceptación de que las personas vayan adquiriendo una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, generalmente, pues las votaciones pues tienen este consenso, ¿no? Que permiten, pues, realizar la votación de esta forma, ¿no? Eh, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que no se esté de acuerdo con alguna persona que no cumplió con el puesto previo y entonces haya que realizar algunos ajustes, ¿no? Y entonces, pues tenemos la posibilidad de postular nuevos candidatos. Pero en la gran mayoría, el criterio, pues, es del sistema de cargos escalonado por unanimidad en las comunidades.
Ahora, todas estas características de los sistemas normativos internos, ¿no? En todos los aspectos pueden ser impugnados, ¿no? Siempre puede ser que la convocatoria no esté señalando, por ejemplo, los cargos que se van a elegir o que no diga quiénes pueden participar en la asamblea comunitaria o que se esté poniendo, por ejemplo, un cambio de lugar en el que se va a llevar a cabo la asamblea, ¿no? Y esto puede afectar, por ejemplo, los niveles de participación en un determinado proceso electoral que pueda ser controvertido, ¿no? Puede ser que se estén violando derechos de jóvenes, derechos de mujeres, derechos de personas de adultos mayores, puede ser que se esté violando, por ejemplo, derechos de personas que radican en el extranjero, ¿no? Pero que tienen aportaciones en la comunidad. Y entonces, todos estos aspectos pueden ser impugnados ante órganos jurisdiccionales y órganos no jurisdiccionales. Para ello, vamos a ver cómo se tutela o cómo es esta tutela jurisdiccional de los derechos de los indígenas. Básicamente, podríamos decir que en las entidades federativas, las instancias que pueden tener un primer conocimiento para cargos locales, ¿no? Pues generalmente son los tribunales electorales de las entidades federativas. Después de estos tribunales locales, podríamos impugnar, ¿no? En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante las salas regionales y en última instancia ante la sala superior, ¿no? Y finalmente, pues la sala superior sería la última instancia que tengamos en materia electoral para resolver una controversia, ¿no? Acuérdense que en materia electoral la sala superior es la máxima autoridad en la materia y propiamente la última instancia que tenemos para agotar una impugnación, ¿no? Ahora, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve las controversias con los medios de impugnación previstos para cualquier ciudadano, ¿no? Principalmente vamos a ver que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el famoso JDC, es el mecanismo que sirve para impugnar alguna violación a derechos político-electorales de votar, ser votado, de asociación, de afiliación, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pero fíjense, en las entidades federativas, si bien parten de este principio de que debe de existir un tribunal y un medio de impugnación para garantizar cualquier problema que surja en materia de derechos político-electorales, fíjense, hay entidades federativas como el caso de Oaxaca que prevén medios específicos de impugnación tratándose de sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca tiene el juicio electoral de los sistemas normativos internos y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el régimen de los sistemas normativos internos, ¿no? Este último enfocado en los derechos de votar y de ser votado en las elecciones, ¿no? Principalmente. Ahora, Oaxaca también es uno de los estados que tiene el sistema de mediación en materia electoral, pero fíjense, aquí en Oaxaca, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, principalmente la mediación, no están regulados dentro del reglamento del Tribunal Electoral, sino que es un instrumento que opera el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, ¿no? Y fíjense, este mecanismo en otras entidades federativas, como es el caso de Chiapas, tiene una diferencia porque en Chiapas la mediación la opera el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ¿no? Pero en ambos casos, en Oaxaca y en Chiapas, la figura de mediación lo que busca es que sean las partes las que resuelvan o las que encuentren la solución a su conflicto. Nada más que, fíjense, en los dos casos se prevé la intervención de una persona, de un mediador,
¿no? Ya sea del instituto o ya sea del tribunal, que, pues, digámoslo así, de la pauta, de los tiempos de interacción entre las partes para llegar a una propuesta de solución, ¿no? Pero fíjense, en el caso de Oaxaca, la característica en esta entidad es que se ha buscado que en la solución de estos conflictos estén presentes representantes de las comunidades indígenas que puedan servir como una especie de especialistas que puedan pues ir diciendo si lo que están aportando las partes realmente forma parte de sus comunidades o parte de sus sistemas normativos internos, ¿no? Esto tiene efectos porque ya hay un pronunciamiento previo de la comunidad. Pero fíjense, en los dos casos, vamos a ver que una vez que llegan a resolver el problema las partes, los lineamientos y el reglamento de esta figura prevén que esta resolución se debe de consultar a las comunidades indígenas para que, digámoslo así, quede como un precedente a futuro, ¿no? Tratándose de un determinado problema, ¿no? Entonces, fíjense, esta figura de la mediación al final también está generando pues una especie de precedentes, ¿no? Que pueden volverse a reiterar en otros asuntos, ¿no? Lo cual me lleva a cerrar la charla del día de hoy con ustedes diciendo que los derechos político-electorales de los indígenas, de votar, ser votado, de asociación, de afiliación, de libre determinación, ¿no? Están regulados por un gran bloque de sistemas normativos, ¿no? Que se operan desde las propias comunidades indígenas y que están garantizados por órganos jurisdiccionales y figuras no jurisdiccionales en las que al final del día las propias comunidades indígenas están validando, ¿no? Y aquí nada más mencionarles que pues estas resoluciones que se den en vía jurisdiccional y en vía no jurisdiccional, pues al final del día tienen que cumplirse por la comunidad para que sean válidas, para que sean efectivas estas resoluciones, ¿no? Y para ello, pues muchas veces los tribunales o las partes tienen que ser sensibles a, pues a la libre determinación de las comunidades y tratar de que sean estas propias comunidades las que generen los cambios de los sistemas normativos internos, ¿no? Y esto me lleva a la última característica que quiero mencionarles, que es que los sistemas normativos internos, si bien son, ¿no? Si han permanecido en las comunidades a lo largo de la historia de la población, no quiere decir que sean sistemas rígidos o sistemas que no puedan, que sean eternos, ¿no? Son sistemas normativos que pueden modificar las propias comunidades por su propia decisión o por sentencias o por resoluciones entre las partes que pueden ir cambiando los sistemas normativos internos, ¿no? Lo cierto es que estos cambios han ido muy lentamente, ¿no? Se han dado a pasos pues muy lentos, ¿no? Pero se están dando y ahora los cambios que están surgiendo en los sistemas normativos internos también están impactando en los sistemas de partidos políticos, ¿no? Entonces, creo yo que de ahora en adelante en su diplomado van a encontrar cómo todas las figuras que van a ver en este diplomado, pues tienen un efecto de impacto en los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Pues miren, se nos agotó el tiempo, espero haberles dado un panorama pues general, ¿no? De todos de lo que son los derechos político-electorales y que pues los incentive a seguir explorando esta temática, ¿no? Pues por mi parte sería todo, les agradezco mucho las preguntas que me hicieron, el tiempo que estuvieron escuchando, ¿no? Y pues bueno, yo quedo a sus órdenes en mi correo, que es enrique.garcías
te.gov.mx, para cualquier cuestión que quisieran que les pudiera aportar alguna bibliografía o alguna sentencia, con muchísimo gusto yo se las comparto con un correo que me manden a esta dirección, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Los esperamos en las siguientes sesiones del diplomado, ¿no? Y que enhorabuena terminen muy bien estos estudios. Tengan una muy buena tarde.